Minutos, arranquemos. Como les decía, Luis Caputo ayer hizo recorrida de streaming porque, bueno, claro, había tenido un día muy difícil. Ellos se mandaron una con este tema de las LEFIs, de cambio, una muy arriesgada en un momento muy volátil y le salió mal. Nos salió mal a nosotros, digo, ellos de nuevo. Nunca nada les sale mal en términos personales, pero lo cierto es que ayer el dólar oficial se fue muy cerca de la banda, terminó en 1380, perdón, había llegado a 1385, se fue muy encima de la banda, y hay algo para decir. El primer anuncio, ustedes se acuerdan que fue, no vamos a intervenir hasta que no llegue al techo de la banda. Bueno, intervinieron desde el piso de la banda, y sin embargo no logran que no se acerque al techo de la banda. Celebran, ayer en el mismo momento, también lo que se anunciaba era que el lunes llegarán 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. El anuncio del fondo vino además con una serie ya no de recomendaciones, sino directamente de exigencias. Bueno, frenen con tal cosa, porque básicamente lo que está pasando es que el fondo, que ha decidido nuevamente, como ya pasó con Macri, ayudar a un gobierno de derecha a que gane elecciones, a veces le sale, a veces no le sale, no le salió con Macri, ojalá que no le salga con Milei. De cualquier modo tiene algunas exigencias, ¿no? Hay algo para decir también en relación con esto, y es que al fondo no le importa tanto el tema de la guita, lo que le importa es seguir patrocinando gobiernos como estos y seguir imponiendo condicionalidades. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que, por supuesto, es muchísimo el dinero que le han prestado a la Argentina para que estos insensatos, delincuentes en algunos casos, como Luis Caputo, que en cualquier país normal, imagínate, ya que a ellos les gusta ocultar los países normales, imagínate dónde estaría Caputo en un país normal. Acá es ministro de Economía nuevamente, después de endeudarnos. ¿Viste cuando dicen que es el mejor ministro de Economía de la historia? Es el más endeudador de la historia universal, no solo de la historia argentina. Y este tipo sigue hablando. La cuestión es que el fondo, que anunció que iba a desembolsar estos 2.000 millones de dólares, ve que no tiene mucho tiempo de duración este proyecto. Lo que están pensando es, bueno, quizá los ayudamos un poco más, ganan las elecciones y ahí hay un rearmado político y pueden generar otra hegemonía. En el medio, lo que ya conocemos, ¿no? Porque mientras ellos se preocupan por lo financiero, vos o tu gente cercana se queda sin laburo, o pierde poder adquisitivo, o entra en desesperación porque el hospital al que iba atiende cada vez peor. Bueno, todo lo que vemos habitualmente. Escuchemos a Luis Caputo en Carajo, esto es en el streaming de derecha, Carajo, en un programa que ellos mismos van y son como medio, no exactamente conductores, pero como entrevistados de modo exclusivo, el ministro de Economía hablando de que están exagerando la situación, che. Bueno, primero arrancando por el mercado, nada que no haya pasado, nada que no hayamos vivido durante este gobierno, ¿no? O sea, por supuesto se trata de exagerar la situación desde ciertos lados, pero recordemos que ya en febrero del 2024 el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles. Después en julio del 2024 lo mismo, ¿no? Llegó a 1.400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el fondo, que nos habíamos peleado. Después volvió a bajar a 1.100 el dólar. Después volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1.400, volvió a bajar a 1.100. Y ahora, para muchos, ante el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable. Bueno, el riesgo cuca, ahora arrancan también con esto. Ahí hay una digresión política para hacer, pero que me parece que viene a cuento, porque en un rato vamos a escuchar a Javier Milei diciendo que en 2027 él tiene reelección. Entonces, ¿en qué quedamos?
Está claro, una cosa y la otra son falsas, no son falacias. Él no está muy seguro de que vaya a tener una reelección en 2027, por lo menos como son las cosas ahora, quiero decir, puede suceder, pero como están dadas las cosas ahora. Y también lo del riesgo Q, que es una mentira. O sea, las dos cosas son argumentos mentirosos, pero contrapuestos, porque o vos estás tan bien que ya podés prever que vas a reelegir en 2027, o estás tan mal que el riesgo del kirchnerismo, con la principal líder de la oposición detenida, que se llama Cristina Kirchner, justamente, o sea, hasta eso te dio el establishment, y sin embargo, vos de cualquier modo no podés, no tenés forma de estabilizar la situación. Bueno, yo insisto con esto, para mí ahí hay dos situaciones distintas. La primera es que la detención de Cristina Kirchner también pone en riesgo a todo el sistema institucional, porque lo envenena de ilegitimidad. Pero por otro lado, y no menor, ayer Máximo Kirchner en una muy buena entrevista que en un rato vamos a compartir, por eso quédense, porque hay voces más gratas que estas que estamos compartiendo ahora, pero ayer Máximo Kirchner justamente hablaba de esto. El Fondo Monetario, la deuda, las condicionalidades, el cogobierno, básicamente, con el Fondo Monetario Internacional, te llena de inestabilidad política. Te llena. Y eso también redunda en inestabilidad económica. Entonces no es el riesgo Cuca, es el riesgo Caputo. Es el riesgo Caputo el que hoy estamos pagando. Vamos a escucharlo un poco más, al ministro de Economía. Yo no sé por qué se enojan con los funcionarios, dice Caputo. Lo que es importante es que la gente entienda, y que no es común en Argentina, es que el tipo de cambio flota. Y flota quiere decir que puede subir o que puede bajar. Y el Banco Central solamente interviene, como siempre decimos, en el techo o en el piso de la banda. No hay otra intervención. Hoy veía en Twitter que alguien preguntaba porque el MEP a fin del día había caído. No hay ninguna intervención. El tipo de cambio flota y tenemos que acostumbrarnos a que, como digo, puede subir o puede bajar. Sí, y que no hay, digamos, no hay que enojarse con los funcionarios porque se mueven. Eso es lo que yo hago. Algunos si lo decís se enojan igual. Digo, es libre, o sea, el que le parezca barato comprará y el que le parezca caro venderá y ya, pero no sé por qué se enojan con nosotros, con lo que vale el tipo de cambio. Nuestro foco es la inflación y siempre, digamos, vamos a estar focalizados en que no sobre un peso, en que la oferta y la demanda de dinero esté lo más equilibrada posible. Y si se genera una distorsión, ya sea, digamos, podría ser por una caída en la demanda de dinero, bueno, el central tiene las herramientas para absorber los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente esto, porque en definitiva, como digo, de eso se trata. Y que entonces aún si subiera el tipo de cambio, que no se reflejara en precios. Bueno, como de hecho estuvo pasando en el último tiempo. Y si alguien decide repricear bienes porque ve que el tipo de cambio sube, bueno, probablemente lo que le pasará es que venderá menos. Aplica Menger. Bueno, ahí está. No sé por qué se enojan con nosotros. Y capaz que nos enojamos con vos porque nos volviste a endeudar, Caputo, porque tus socios siguen haciendo negocios, porque sos cada vez más rico, 2.700.000 creció tu fortuna el año pasado, siendo ministro de Economía de la Argentina. Quizá nos enojamos con vos porque sos un delincuente, ¿no? Que volvés a arruinarle la vida a buena parte de los argentinos cuando ya deberías estar en otro lugar. Porque fracasaron con Mauricio Macri y ahora vas a volver a fracasar con Javier Milei, pero el que paga eso es, por supuesto, el pueblo argentino, ¿no? Porque quieren instalar nuevamente una narrativa de que el que fracasó es el peronismo o el kirchnerismo, cuando está muy claro qué es lo que efectivamente sucedió, en qué país vivíamos en 2015 y en qué país vivimos 10 años después. En el medio, por supuesto, con una gestión de Alberto Fernández y Guzmán, del Frente de Todos en general, digo, ahí hay un fracaso colectivo de todo el peronismo que acompañó eso, sin ninguna duda. Ayer en la nota de Máximo, que me referencio porque fue una muy buena nota, 1 hora y pico, digamos, interesante, y además con periodistas que no son, que no le tiran centros como si
le tiraron a Javier Milei. Casi ninguno de los que estaba, ninguno de los que estaba ahí es efectivamente kirchnerista o algo por el estilo. Eso incluso no es un tema, porque uno puede ser un periodista que ideológicamente coincide y sin embargo hacer las preguntas que tiene que hacer. Lo que hay en las notas que le hacen a Milei es otra cosa, es una cuestión de economía, de un acuerdo de negocios, no hay acompañamiento ideológico, porque uno puede hacerle una entrevista a alguien con quien está completamente de acuerdo en términos ideológicos y plantear esto, ¿qué pasó entre 2019 y 2023? Y discutirlo, porque además en la nota Máximo no rehúye para nada ese tema. De hecho, él recuerda algo que es importante, y es que él dio discusiones de fondo, no de listas, durante el gobierno del que él era oficialista, y se corrió de hecho de la jefatura del bloque de diputados justamente por no estar de acuerdo con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a escuchar justamente esto de tirar centros a Javier Milei en Neura con Fantino. 3 horas estuvo. De nuevo, ¿ustedes tienen 3 horas para distraer de sus obligaciones familiares, personales, sobre todo profesionales, con lo que hay que laburar ahora para llegar a fin de mes por culpa de Milei? Y Milei tiene tiempo de estar paveando 3 horas en un streaming. Ojo, hay algo para decir. Llegó todo el gabinete económico porque están preocupados, porque ven que se les va de las manos todo, que ni siquiera con la guita que después vas a tener que pagar vos y tus hijos, que llegas desde el Fondo Monetario, ni siquiera con el apoyo de Trump, ni siquiera con nada les alcanza para que este modelo cierre. No cierra en términos económicos desde hace mucho tiempo, eso les importa menos, que seamos más pobres les importa menos, pero tampoco cierra en términos financieros, eso les importa más, porque sabe que por eso explotan las cosas. Javier Milei en un compendio de algunas de las cosas que dijo con Fantino, entre ellas volvió a acusar a la vicepresidenta de los errores que él comete, ¿no? Escúchenlo. Yo trabajo de manera hiperactiva con 6 de los 8 ministerios. O sea, con el 75% de los ministerios yo trabajo de manera activa. Sí, pero la política no te vuelve loco. No, pero es que está dividido de otra manera el funcionamiento del gobierno. Digo, esto lo expliqué hace poco. Hay un triángulo de hierro político ahora, que es Santiago Caputo como estratega, mi hermana como armadora, digamos, de la política territorial, y Guillermo Franco la política, digamos, o sea, digamos, de vincular con el resto de la política. Eso, digo, cómo funciona la política. Sí. Y solamente suben cosas que tienen que ver con, digamos, que necesitan el dedo mío. Sí. Y yo estoy abocado 100% a la gestión. A partir del 11 de diciembre hay cuestiones de largo plazo. Entonces, el largo plazo tiene 3 elementos centrales. Hay un elemento que es lo que yo llamo los rendimientos crecientes, que es toda la cuestión de desregulación, que es uno de los key value drivers del crecimiento, digamos, eso es lo que hace Sturzenegger. Ahora, digo, eso vos no llenás los rendimientos crecientes de cualquier manera. Ahí juega un rol fundamental el capital humano, que es el ministerio de Sandra Petovelo. Interactuás ahí, sí. Y el otro elemento también de largo plazo fundamental es las relaciones exteriores, y ahí está Wertheim. Eso, digamos, entonces hay una interacción, una interfase, si vos querés, o llamarlo como quieras, que tiene que ver con lo que sería la segunda parte de este mandato, ¿sí? Y tiene que ver con... ¿Cómo con la segunda parte de este mandato? Y sí, porque en el 27 voy a ser reelecto. ¿Sabés qué? Los bancos eran socios del Estado en el señoriaje. El año 2023 fue el mejor año de los bancos. Tomaban la plata de los depósitos y se la prestaban al Banco Central. No laburaban de bancos. Y en el medio eran cómplices de la estafa a todos los argentinos. Ahora tienen que laburar de bancos. Quiero cerrar. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida, o sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, ahí estaba entonces. Es culpa de Victoria Villarroel porque permitió una sesión en la cual se le aumentó mínimamente a los jubilados
y a las personas con discapacidad se las habilitó por lo que les corresponde, por los derechos que tienen. Es raro, digo, un proyecto que se supone que es recontra sólido y que se cae por un aumento ínfimo, ¿no? O por cumplir con las obligaciones más mínimas que tiene un Estado, ¿no? Que es custodiar a las personas más necesitadas. Bueno, no funciona, entonces no funciona. Entonces no está sólido, es mentira, que es efectivamente lo que pasa. Pero bueno, ahora de vuelta, culpar a la vicepresidenta, que de nuevo, a mí me parece que no hay que ponerse a discutir temas menores. Acá el problema es el hambre, el problema es la desocupación, el problema es la caída de la venta y de la producción, el problema es la postración virreinal en la que nos quieren someter, las discusiones entre ellos, la verdad, entre Guatemala y Guatepeor, son un tema de ellos. Pero sí sirve para ver, bueno, no, el problema es el riesgo Cuca, no, el problema es la traidora de la vicepresidenta. El problema son ustedes, viejo. Santiago Bausili, este es el último, les prometo, más allá de que después escucharemos una cosa colectiva y ridícula, es el último de los funcionarios que vamos a oír, hablando acerca de a quién nos tenemos que parecer. Miren el ejemplo que toma. Mirá los países que hicieron la tarea más o menos bien, consistentemente en el tiempo. Y no te voy a llevar a Suiza, a Estados Unidos, a Irlanda. Paraguay, Uruguay, Perú. Esas sociedades viven tranquilas, nadie habla de economía, nadie habla del tipo de cambio, la inflación está abajo del 5% anual. ¿Qué es lo que hicieron? Se ordenaron y hicieron las cosas como tienen que ser. Orden fiscal, parámetros monetarios normales. Perú tiene el 70% del mercado laboral en la informalidad, pero tiene una macroeconomía ordenada. Desde el principio de los 90, el programa de estabilización de Perú, que lo estudiamos un montón porque es una economía bimonetaria, tiene un montón de cosas en común con nosotros. Desde el 94 es el programa de estabilización. Pero tiene unos quilombos políticos. Tuvieron que soltar precios relativos, un montón de cosas, pero ordenaron las cosas esenciales de la macro y las sostuvieron en el tiempo. Paraguay, Uruguay, ejemplos de países vecinos que no miramos desde esa perspectiva, desde la perspectiva del ejemplo de las políticas económicas. Es muy impresionante el pasaje porque vieron que Fantino en determinado momento se acuerda de que tiene alguna dignidad, más allá de lo millonario que se está haciendo con este gobierno, lo ensobrado que es claramente, casi le dice, pero tienen un quilombo político, y después se da cuenta que no se lo tiene que decir. Y entonces queda ahí la cosa, ¿no? Porque el ejemplo es malísimo. Perú, en serio, Paraguay, de verdad, en serio, a esos países nos queremos parecer, con el 90% o 99% de la población completamente afuera de la toma, no solo de la toma de decisiones, sino también del esquema económico-político. En Perú es muy mencionado, pero hay que seguir mencionándolo. El presidente del Banco Central dura 20 años y los presidentes del país van presos cada año y medio. ¿Por qué? Bueno, por este tipo de situaciones. Porque la sujeción a esquemas neoliberales clásicos muy fuertes, con fondo monetario o sin fondo monetario. Perú no tiene la deuda que tiene la Argentina o que tiene Ucrania, ¿no? O que tiene Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Es cierto, pero el esquema y las condicionalidades son muy parecidas. Bueno, producen inestabilidad política, inevitablemente, porque hay inestabilidad social. Esto que dice, la macro está ordenada y el 70% de las personas viven en la informalidad, es un país de porquería. No lo digo por el maravilloso país que es Perú, sino como proyecto, como concepto. No funciona de esa manera. No, porque, de nuevo, te empieza, claro, antes te ponían ejemplos, te decían Noruega, claro, lo que pasa es que como no quieren pagar los impuestos de Noruega, ahora te tienen que empezar a poner como ejemplo Perú y Paraguay. No son ejemplos, la verdad es que no son ejemplos para un país, además del porte de la Argentina, porque esa es la otra situación. Ellos tienen esta mentalidad de entreguista de un país chiquito, pues la Argentina no lo es. En determinado momento, y con esto cierro y vamos a escuchar voces un poco más amables y gratas. En determinado momento se arma en el programa de Neura, donde estuvieron 3 horas,
vieron que está ese que es como el socio de Fantino, un tipo impresentable. Hoy estoy adjetivando mucho, pero la verdad es que me parece que inevitablemente la situación lo amerita, porque no los podés describir de otra manera estos personajes que se te ríen en la cara. Está ese tronco, vieron que no sé la verdad sinceramente ni cómo se llama, que tiene el mismo un programa que llevó antes al presidente por los perritos, y a la hermana del presidente. Y en determinado momento arman una especie de gag en la que Tronco le dice a Fantino lo que les tiene que preguntar a todo el equipo económico y a Milei, que están allí, que es básicamente si ellos intervienen o no en el tipo de cambio. Entonces hacen un sketch previo y después, bueno, desembocan en esta situación. No, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? Bueno, gritando esto, ¿no? El dólar flota, mentira, el dólar está intervenido de todos los modos posibles, no pueden mentir. Hay algo que es básico y es que los datos existen. Y además que se empiezan a ver por todos lados, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Si a vos el barco te está haciendo agua, podrás negar por un tiempo que efectivamente ya tenés el agua, pero cuando la tenés en la cintura el agua, no hay forma de negarlo. Como les decía, a la misma hora hubo una entrevista de Máximo Kirchner muy interesante. Yo les recomiendo que la escuchen toda. Acá vamos a compartir un par de fragmentos, pero que la escuchen toda a la entrevista, porque vale la pena la discusión política. Es más que los fragmentos que nosotros podemos compartir con ustedes. Hay algo ahí interesante, digo, en esta especie de debate político de títulos habitual. Mirá lo que dijo Grabois, mirá lo que le contestó Sebastián Galmarini, mirá lo que dice Axel Kicillof, si Mayra Mendoza dijo tal cosa o tal otra, que no dejan de ser una especie de intrusos de la política, donde vamos atrás de un título. Escuchar una discusión política real de 1 hora y pico, que yo me parece que vale la pena, porque todos los dirigentes, los que acabo de nombrar, y por supuesto también el diputado Máximo Kirchner, son más interesantes de ese modo, escuchándolos argumentar en debates más largos y por supuesto además honestos, porque creo que hay ahí algo interesante también, que es eso, ¿no? Que es la honestidad, por lo menos de esta hora y pico que yo escuché de reportaje, charla, ¿no? Porque fue más un debate que un reportaje. Vamos a escuchar justamente a Máximo Kirchner en uno de los momentos salientes, obviamente más señalado. Ahora, en todo caso, hacemos alguna salvedad en relación con esto, que es hablando del tema de las candidaturas y de su eventual candidatura también. Que vaya Karina Milei de candidata. Ahora, Máximo, ¿y vos no tenés ganas de ser candidato? Yo siempre, Gabriel... Tengo ganas de ser candidato, ese es el título que acaba de decir. No, ahí está, ¿cómo es? ¿Sabés? Ahí está. Es que ahí está toda la... para decir lo que necesito que diga, ¿no? Exactamente, Arnaldo Pérez Manija. No, pero en serio, vos venís cumpliendo un rol político muy importante para a mí para si la organización. mañana me dice... Cristina no puede. Cristina agarra y me dice, tenés que ir vos. Viene el gobernador y me dice, necesito que sea vos. Y hay un acuerdo que nosotros hacemos todo lo que tengamos que hacer. Esto no es un problema que uno se desvíe, voy a ser candidato porque tengo que mantener vigencia política, por ejemplo. Claro hay candidatura, cuando ves los espacios que se arman, cada elección somos esto, hacemos lo otro, ¿no? Y buscan todos nombres, ¿no? Y especie de... Aplica para todo, digamos. Aplica un poco para todo. Claro que aplica. Bueno, pero esto parte de una discusión, Manu. No es que, a ver, cuando uno da esta discusión, yo la di dentro de mi gobierno. Los procesos políticos a veces tienen momentos. Y en mi caso planteé el momento de toda esta discusión hace meses atrás, muchos meses atrás. Meses atrás, cuando planteamos esta discusión, fuimos señalados muchas veces como agentes de la división, por plantear una discusión que es bueno darse más ante la ausencia de una herramienta como las PASO. Me parece que ya con una campaña lanzada y los candidatos oficializados, creo ya, de la provincia de Buenos Aires, es válida la discusión. En un momento sostuve, porque si no sería honesto de mi parte, dije, por ahí sería más conveniente ir por las partes, digamos, en esta elección, tanto a nivel provincial como nacional, más lo nacional, en realidad. Y bueno, después una discusión política, un debate interno, que es generalmente donde estas cosas deberían encontrar síntesis o una postura común.
Bueno, ahí está. De nuevo, recomiendo toda la entrevista, porque esto que está siendo sobre todo muy difundido, si Cristina me pide que sea candidato, voy a ser candidato, primero que tiene en la misma frase, digo, una continuidad que es, y si me lo pide el gobernador, o sea, digo, está contemplando que hay una negociación política de por medio, pero además no plantea básicamente que él quiere ser candidato. Lo que está diciendo es el proyecto importa más que el armado de listas, sobre todo porque él en un par de momentos menciona esto, de que él la discusión la dio por fuera de la discusión de listas, incluso cuando se estaba discutiendo durante el gobierno de Alberto Fernández el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En un momento dice directamente, a mí me dijeron que se firmaba ese acuerdo para que no gobierne la ultraderecha en la Argentina. Se firmó ese acuerdo y está gobernando la ultraderecha en la Argentina. Bueno, es interesante para repensar eso. Vamos a escuchar ahora a Oscar Parrilli. ¿Por qué? Porque continúa obviamente el reclamo por la detención en contra de la detención de Cristina Kirchner. Yo insisto, para mí, por ahí en esto me escuchan ser repetitivo, el sistema político en general no puede naturalizar una exclusión y una detención de una expresidenta y de la principal líder de la oposición y de la presidenta del Partido Justicialista como si fuera una situación normal. No lo es. No lo es, y eso lo van a pagar no solo los dirigentes peronistas, sino todos los demás dirigentes, porque la inestabilidad política también emana de ahí, no solo de, por supuesto, gobernar con planes que son contrarios a la gente, también emana, porque son hermanos, digamos, obviamente, de la detención de Cristina Kirchner. Oscar Parrilli hablaba de la Constitución, en el programa de Felicitas, de la Constitución de los comités Cristina Libre. Estamos estableciendo contactos, vamos a seguir conversando con varios. Yo te agrego que también Rodríguez Zapatero de España se ha expresado Melenchón de Francia, se ha expresado Ernesto Samper también, expresidente colombiano. Hay muchas expresiones muy importantes, Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y vamos a seguir trabajando, y fundamentalmente esta misión lo que tiene es contar la verdad de lo que verdaderamente está ocurriendo y por qué razón la están proscribiendo a Cristina Kirchner, y constituir en cada uno de los países, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, y incluso estamos en conversaciones con algunos dirigentes de Estados Unidos, constituir los comités locales o internacionales de cada país de Cristina Libre, que básicamente son figuras representativas del accionar político, intelectual, cultural, empresarial y demás, que se expresan precisamente a favor de esto. Nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer es visibilizar esta situación a nivel internacional, y luego obviamente creo que esto va a incidir, y nosotros aspiramos que el año 27 Cristina definitivamente esté libre, y si es su decisión pueda competir en las elecciones. Bien, ahí ya estaba entonces el senador Oscar Parrilli. Por supuesto, el miércoles hubo nuevamente represión. Ayer compartimos algunos momentos de esa represión, y la tiene como protagonista a Patricia Bullrich, que está en casi cualquier cosa, ¿no? Digo, va a ser candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, se mete en la campaña de la provincia de Buenos Aires bancando a Bondarenko después del complot que armó con otros policías para tratar de desestabilizar la gestión en seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y Sergio Maldonado, que está publicando un libro, está presentando un libro, bueno, justamente recuerda, por supuesto, la responsabilidad que tiene en la represión y muerte de su hermano. Tarde o temprano, quienes son los autores materiales terminan pagando. Quienes que por ahí lo quieran disfrazar de otra manera, o Patricia Bullrich quiera agarrar y mandar como un mensaje de que ella los protege. Tenemos el caso de Emanuel Echazú, uno de los imputados en la causa de Santiago, que está viviendo en España. O sea, no pudo seguir su vida en Argentina, digamos, ascendiendo en su carrera como lo habían ascendido en el 2018. O sea, por algo se tuvo que ir de acá. Entonces, eso también recuerda como en la dictadura tenían que irse del país como ratas porque después iban a ser juzgados. Y tarde o temprano llega todo eso.
Y yo sé que Patricia Bullrich la va a pagar en algún momento. Patricia Bullrich la va a pagar en algún momento, dice Sergio Maldonado. Hoy se cumple, ¿no?, un aniversario Sí. de la desaparición de Santiago, el Parece momento en el que mentira. se produce la represión. Parece mentira, Marco, fue en 2017. Ujú. Mirá, han pasado, ¿cuántos años ya? No lo puedo, 8 Sí, años. son 8 años. Desapareció hoy un día como hoy durante la represión de Gendarmería contra la comunidad mapuche que recuperó territorio en Cuyamén, provincia de Chubut, y recién se encontró su cuerpo en el rastrillaje en el río Chubut el 17 de octubre, 77 días después de la desaparición, y en el medio, bueno, fueron días tremendos. ¿te Sí, acordás? en el medio, ustedes se acuerdan que justamente Patricia Bullrich hablaba con los periodistas amigos y les decía cualquier barbaridad, que estaba en Chile, que había un pueblo donde todos eran iguales a él, que una pareja lo había levantado en la ruta, que el celular sonaba en tal lado y en tal otro. Todas distracciones. Todas terribles, distracciones sí. para ocultar lo que efectivamente había pasado, y es que la represión de Bullrich generó la muerte de Santiago Maldonado. El día que le están despidiendo los restos de Santiago Maldonado, 78, 79 días después, o unos días después, no recuerdo exactamente, después de la aparición de su cuerpo, es despedido. Ese mismo día asesinan a Rafael Nahuel. La prefectura, otra vez en el sur, asesina a otra persona. Y ahí empezaron de nuevo, claro, ya no podían ocultar lo que era efectivamente un asesinato, entonces empiezan de nuevo con otras distracciones, y hasta fue Gabriela Michetti, la vicepresidenta, a decir en el programa de Mirta Legrand que tenían armas de guerra los manifestantes. Ay, sí, de esa que estaban en esa situación en que fue reprimida y fue asesinado Rafael Nahuel. Bueno, Patricia Bullrich también hizo todo lo posible para que no podamos saber quién fue exactamente el que disparó. El autor material del asesinato, la autora intelectual es ella, pero quién fue el autor material del asesinato de Rafael Nahuel. Se sabe que fue una patota de prefectura, pero no está claro quién de los que estaban allí disparó, porque empiojaron la causa de todos los modos posibles, algunos rozando la ilegalidad, para que no se le dé justicia a Rafael Nahuel, que no tuvo la difusión de Santiago Maldonado, porque no era porteño, por una serie de características, porque quizá la familia de Santiago, Sergio sobre todo, pero toda la familia tuvo más claro el modo de difundir su situación. También era muy aberrante porque desapareció su cuerpo. Hay muchas razones por las cuales lo de Santiago tuvo más difusión que lo de Rafael Nahuel, pero sucedieron al mismo tiempo y fueron parte de lo mismo. Bueno, en ese país pasaban esas cosas, que es el mismo país de hoy, porque ayer en Constitución detuvieron y lo encerraron en las oficinas ahí que tienen los de la seguridad de la estación, a un militante del Frente de Izquierda que estaba repartiendo volantes. Increíble. ¿Desde cuándo eso está prohibido en la Argentina? Claro. No podemos aceptar eso como una situación normal. Escuchen el audio, es el audio ambiente del momento en el que es detenida esta persona. No sabemos por qué, no está claro por qué. O en la Argentina no se pueden repartir volantes políticos en la calle. Escuchen. ¿Por qué te lo llevas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo querés llevar? Maestro, ¿por qué te lo querés llevar? Maestro, explica. ¿Qué quiere votar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están haciendo esto? No. Hay campañas de ni siquiera hay vetas, nada se puede hacer tranquilamente. Somos del partido de Nicolás del Calle. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué nos sacamos? Estamos haciendo campaña repartiendo volantes. ¿Por qué se lo está llevando? ¿Por qué nosotros sí? ¿Qué haces? Repartiendo volantes. ¿Qué haces? No, soltame. Oficial, estamos repartiendo volantes. Están sacando, hay democracia. Electoral. ¿Por qué se lo lleva? ¿Lo puede llevar a dónde se lo lleva? La casa está de fiesta y los que pagan este ajuste brutal son la mayoría trabajadoras. Nosotros en esta elección bonaerense. Bueno, lo vieron, ¿no? Si nos estaban viendo en YouTube lo vieron, muy y si enojada, no, los que nos están escuchando en la radio igual lo notaron. No, las imágenes, para que los pueda ver,
No, te dan, pero qué rabia te da esos policías, ¿con qué gente estamos conviviendo? Es horrible, qué asco. ¿Y qué órdenes tienen? Pobrecitos, se los llevaban así, pero entre varios tipos maleducados, horribles. La verdad que es horrible el periodo Bullrich, es de una maldad. Sí, efectivamente. Qué alivio cuando no esté haciendo este papel. Sí, lo que pasa es que en el medio vamos naturalizando situaciones verdaderamente muy complejas. De nuevo, estamos en estado de sitio, es terrible. Estamos en un gobierno que no respeta las libertades individuales a la hora de manifestarse. ¿Qué libertad es la que se enarbola entonces si no podés algo tan básico, tan simple como repartir volantes? Maldad por maldad. Son Bien, horribles, este era el momento de la represión. Escuchábamos a Sergio Maldonado diciendo en algún momento Bullrich lo va a pagar. Y algunas manifestaciones, muy pocas, se filtran en algunos programas de la televisión abierta. Estaba invitada Florencia de la B, que es una conductora de canales de aire, obviamente, de entretenimientos, absolutamente nada que ver con esto, el programa de Georgina Barbarosa. Y de repente, bueno, surge esta charla. Son pocos los momentos en los que se ve la represión, o se habla, sobre todo se habla acerca de lo que implica la represión a los jubilados cada miércoles. Es bueno cuando alguien lo lleva a espacios en los que debería estar mucho más esta discusión y no está. Pero bueno, escuchen a Florencia de la B hablando de eso. Recién decías, me sorprende la pasividad de la gente. Sí. ¿Qué tipo de pasividad es la que te sorprende? Cagan a palo los jubilados y nadie hace nada. Lo vemos naturalizado. Ayer lo vimos. Por eso, pero lo vemos todos los miércoles. Todos los miércoles. ¿Entendés? Y que nada, Pablo Grillo quedó mal. Quedó muy mal. Ayer muy mal, entonces contra los periodistas, sin ir más lejos. Y eso de eso hablo, es la insensibilidad, la poca empatía. Porque también hablamos de eso, de la poca empatía, de me salvo solo, del individualismo. ¿Vos pensás que la gente tiene miedo? No sé si llamarlo miedo. Yo creo que hay personas que deben tener esperanza todavía, deben tener esa cosa de decir, porque todos queremos que la Argentina salga adelante. Yo quiero que la Argentina salga adelante. Sí, claro. Pero ¿a qué precio? Bueno, con cierta claridad de Flor de la B, ¿no? Digo que es una conductora de... Ella antes decía algo que era interesante, es mi sola presencia en cámara ya es un hecho político. Claro, totalmente, claro. Dice, yo soy una traba, lo decía ella así, de esa manera, ¿no? Y estoy conduciendo un programa de televisión no fijado en el género y eso es un hecho político. Sí. Es muy interesante ese concepto, pero después, eso como cosa más general, pero después habla, lo dice, y me parece que no es menor decirlo, hay que decirlo, sí, porque vos por una serie de circunstancias de la vida y por mucha lucha y todo esto, terminaste en un lugar de privilegio que te ganaste, por supuesto, pero utilizarlo también como una tribuna para que estas cosas se vean, creo que es clave. Está bueno. Además es como ella agradecida por la época en que permitió que hubiera igualdades a nivel todo lo que es género, el mundo que se dio desde el 2003 en adelante, sí, ¿no? Efectivamente. El que tiene buen corazón está muy agradecido porque el mundo es muy difícil. Por eso extraña a veces Novarecio, ¿no? Luis Novarecio, que ahora tiene la posibilidad de casarse, o no sé si se casó ya o no, y que niega toda esa cosa hermosa que ha pasado en el país, ¿no? Bueno, hay muchos intereses económicos también en el medio, ¿no? Obviamente. Sí. Vamos a escuchar justamente a otra persona muy comprometida, muy talentosa, como es Cecilia Roth, ¿no? Se estrenó hace poco una serie que hizo en España, creo que está teniendo mucho éxito, como casi todo lo que hace Cecilia Roth, y ayer fue a leer el documento final de la marcha de las antorchas en favor del Garraham, ¿no? Que va a seguir con una cantidad de actividades importantes. Y Cecilia Roth, bueno, leía un documento, compartimos un fragmento de lo que sucedió ayer. El Garraham no se apaga porque en cada rincón del país miles de velas encendidas lo acompañan con su presencia, su apoyo y su abrazo. Ese es el verdadero motor de esta lucha. La pregunta sería, ¿qué simbolizaría la falta, la inexistencia del Garraham para nuestra sociedad? Porque no es solo un atentado contra la salud de las infancias, sería la disolución del pacto social de la necesidad del otro.
Una sociedad atomizada por su desmantelamiento, su precariedad. Es imposible la tibieza frente al sufrimiento de los niños y las niñas. Es desoladora la inacción. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.